¿Eco? ¿Eco? Hola, ¿qué tal amigos de Cine Premier? Estamos aquí platicando con Ivana Vaquero sobre El laberinto del fauno, que en este 2006 cumple 15 años de haberse estrenado. ¿Qué tal, Ivana? ¿Cómo estás? Estoy muy bien y además muy contenta el aniversario de estos 15 años del laberinto. ¿Quién iba a decir que se acabaría convirtiendo en una película de culto? Estoy muy feliz. Sí, totalmente. Y lo primero que te quería preguntar es que Guillermo del Toro ha hablado mucho de esta película se ha referido mucho a la importancia de los monstruos que tiene. Y en su momento él definió a los monstruos como el santo patrono de nuestra bendita imperfección, que permiten y encarnan la posibilidad de fallar y vivir. Y bueno, bajo esta premisa quería preguntarte, para ti, ¿qué es un monstruo? Es muy interesante lo que acabas de leer porque antes de entrar en mi definición de lo que es un monstruo, es verdad que en las películas de Guillermo los monstruos normalmente son los antihéroes, es decir, a veces son los villanos, pero muchas veces los propios monstruos son simplemente una de nuestras caras, ¿no? Una de las caras del ser humano. Entonces los trata mucho con empatía y como antihéroes, ¿no? Al fin y al cabo. Pues para mí un monstruo tiene un poco de eso, es decir, para mí la definición de monstruo es un poco más quizá literal, pero es verdad que dentro de todo lo malo siempre hay algo bueno, es decir, siempre hay una razón por la que incluso lo peor de lo peor tiene una razón de ser. Entonces es muy interesante verlo desde esta perspectiva de Del Toro. Y bueno, si bien es una historia de monstruos, también es un cuento de hadas y es una historia de princesas, de una princesa muy especial que tú conoces mejor que nadie, Ofelia. ¿Qué crees que sea la gran diferenciación de Ofelia como princesa en este imaginario que muchas veces hemos tenido, muchas veces erróneo por el cine, por lo Disney tal vez? Para ti, ¿cómo definirás a Ofelia como princesa? Pues yo creo que es una princesa en el sentido más crudo, ¿no? Es una niña que vive una realidad extremadamente dura porque vive durante la guerra civil, en este caso la posguerra española. Y bueno, es una princesa porque es pura bondad, pura dulzura y porque es un poco la realidad que se ha creado, ¿no? Para evadirse de la dureza de la guerra civil. Pero, pero es cierto que normalmente las princesas no son como lo que pinta Disney, ¿no? De hecho, es muy curioso porque una de las cosas que me enseñó Guillermo en concreto era que muchas de estas películas que había adaptado Disney en realidad estaban basadas en cuentos que eran muchísimo más violentos, muchísimo más crudos, en los que evidentemente habían princesas y príncipes, pero eran realidades mucho más oscuras. Y eso yo lo aprendí, de hecho, por Guillermo. También, obviamente, hablando dentro de estos recuerdos, pues vaya, sabemos que Guillermo del Toro es muy aficionado de la caracterización, de los efectos prácticos, y el personaje del hombre pálido es intimidante, el personaje del fauno tal vez un poco menos, pero es intimidante. Tú tenías 11 años, ya habías participado en terror. ¿Te intimidó convivir con estos personajes, verlos la primera vez o algo así, o cómo fue la experiencia? Verlos la primera vez sí que me impactó. Recuerdo concretamente que lo primero que vi fue a Doc Jones bueno, caracterizado de fauno. Fue lo primero que vi. Y me impactó porque llevaba unos tacos muy altos. Él ya es alto, es un actor muy alto, entonces con los tacos, pues no sé si estoy exagerando, pero a lo mejor medía 2,5 metros, casi 3, no sé, pero era muy grande y muy alto y eso en un primer momento sí que me impactó. Pero luego me aclimaté y me adapté muy rápido, ya para cuando vi al hombre pálido y cuando vi las demás criaturas, el sapo, por ejemplo,
ya estaba muy, muy metida en ese mundo y era como lo normal, ¿no? Porque además recuerdo también, curiosamente, que como muchas de las cosas iban a ser también efectos especiales puros y duros, que no los iba a ver, pues como las hadas, por ejemplo, en una pelota de tenis, como todo eso iba a ser pura imaginación mía, Guillermo ya me enseñó antes de empezar el film muchas de sus apuntes, de sus dibujos, de su famoso libreto. Entonces yo ya tenía una idea del aspecto que iba a tener ese mundo. Mucho se ha hablado sobre si El laberinto del fauno debía o no ganar el Oscar a película extranjera, que no ganó, pero aún así ganó muchos premios. Tuvo 6 nominaciones al Oscar, ganó muchos Goyas, muchos Arieles en México, pero hay un premio que fue especialmente relevante para ti, que fue el Goya Actriz Revelación, la más joven en la historia del certamen. ¿Para ti qué representó este honor? Fue una forma, pues, un poco sobre lo que estábamos hablando, ¿no? Fue una forma de animarme a continuar, de mostrarme que lo que estaba haciendo realmente, pues, lo respetaba, la gente de la industria gustaba. Entonces, bueno, fue como una palmada en la espalda, metafóricamente hablando, que realmente me hizo, yo creo que en ese momento me hizo decidir que lo que quería era ser actriz, porque insisto, solamente para cuando gané el Goya yo creo que tendría unos 12 años, en ese momento también tienes otras aficiones. Entonces yo en ese momento no sabía si me iba a dedicar a ser actriz, pero yo creo que a raíz del Goya y de hecho a raíz pues un poco de toda la promoción del laberinto y de los premios en general, me di cuenta que estaba en un camino que tenía que aprovechar. Y entonces el Goya en ese sentido me dio esa oportunidad, me abrió las puertas, me abrió los ojos y ya a partir de ahí no dejé de trabajar. Creo, tú me dirás, que también un reconocimiento muy importante que fue y que sigue siendo hasta nuestros días es que si tú buscas Ofelia, el laberinto del fauno en internet, te sale una cantidad impresionante de ilustraciones de tu personaje, ya sea caricaturizada en un tono más realista. Tienes una figura de acción de NECA junto con el hombre pálido y el fauno. ¿Para ti qué representa cuando ves que te formas parte de la cultura popular ahora? Pues es un honor. Es difícil también digerirlo y absorberlo porque cuando a mí me pasa que cuando me veo así, pues en figurines o en dibujos o me veo incluso en películas, es como que no me veo a mí misma, estoy viendo a una actriz. Entonces, en ese sentido me separo un poco, ¿no? de eso, pero no deja de ser súper especial y un poco atándolo a lo que hablábamos antes, que al final pues es una película que de alguna forma ha impactado a mucha gente, ha influido, ha incluso cambiado vidas en algún sentido. Es decir, hay gente, pues como te comentaba, que decidió aprender español, después de haber visto El laberinto, decidió adentrarse en estudiar pues, algo de cine por El laberinto. Entonces, en ese sentido, el saber todo esto es muy especial. Es muy especial. Ya nada más para terminar, una de las cosas que a mí más me gustan del laberinto del fauno, bueno, de las películas en general, pero del laberinto del fauno en especial, es que ese desenlace da margen a muchísimas interpretaciones. Y por años he escuchado si Ofelia era una princesa, si no era, todo fue un sueño. Tú, como la mismísima Ofelia que estás aquí, para ti qué fue? ¿Cómo interpretas ese desenlace? ¿Qué fue de Ofelia? Llevan preguntándome esto durante 15 años. Yo creo que en el contexto del film era una realidad para Ofelia. Yo creo que al final, sin hacer mucho spoiler, yo creo que al final ella llega a donde quería ir, llega a donde quería estar. Ya bueno, tú me entiendes, me entenderán los que han visto la película. Y yo elijo creer en ese mundo de Ofelia.
me gusta tu interpretación. Hay que creer en esa magia entonces. Desde luego. Bueno, pues te agradezco mucho, Ivana. Enhorabuena porque tú eres parte fundamental de este proyecto. Gracias por tu tiempo, por acompañarnos. Y enhorabuena también por toda esta trayectoria que has cosechado en todos estos años, que has estado en cine, series, en Netflix, ¿no? Has tenido una trayectoria muy importante y muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis Miguel. Gracias.